Algo bastante común es intentar perfeccionar cualquier cosa que hacemos en nuestro día a día. Hablo de perfeccionar, no por ejemplo de mejorar algo. Siempre es bueno intentar mejorar el entrenamiento, intentar mejorar la alimentación, intentar mejorar ciertos hábitos de nuestro día a día. Todo esto es beneficioso porque con el paso del tiempo podemos ir progresando. Pero sí que es cierto que si llegamos al punto en el cual queremos perfeccionarlo absolutamente todo, muchas veces podemos caer en el error, que yo también he cometido, a mí me ha pasado, os lo voy a comentar ahora más adelante, de que llegue un punto en el cual necesitemos perfeccionar todo o tengamos la percepción de que necesitamos perfeccionar todo tan al límite que nos lleve a la frustración, que nos lleve a un estado de ansiedad que no hace otra cosa que empeorar lo que ya teníamos, que funcionaba bien. Entonces, hoy quiero hablar un poco acerca de este tema. Es un episodio de estos random, un poco así hablando de algo diferente. Algunos me habéis dicho que os gustan este tipo de episodios, así que bueno, esta semana toca hablar principalmente de por qué considero que perfeccionar absolutamente todo o intentar hacerlo en la medida de lo posible puede que en la mayoría de los casos no sea la mejor opción. Así que bueno, antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com, también en la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido vía email acerca de entrenamiento de fuerza, ganar músculo, perder grasa y en definitiva obtener una recomposición corporal. Por ahí tenéis un montón de contenido y somos ya un montón de personas formando una comunidad muy chula. Y a ver, como digo, algo bastante común cuando una persona se plantea, por ejemplo, empezar a entrenar, es intentar hacer la mejor rutina de entrenamiento. Vale, pues voy a coger esta parte de aquí, voy a coger esta parte de allá, voy a leerme los últimos papers, los últimos estudios para intentar montar una rutina súper óptima. Puede que montemos una rutina, que organicemos un plan que sí que a todas luces sea algo súper óptimo para ganar masa muscular. ¿Pero quiere decir que esto se adapte a nuestro día a día? Pues para nada. De hecho, la mejor opción en estos casos es empezar a entrenar con unas bases mínimas y a partir de ahí ir adaptando todo en función de nuestro día a día, en función de nuestros horarios, de las cosas que tenemos que hacer, de con qué lo tenemos que compaginar y todas estas cosas. Entonces puede que la rutina óptima, me lo invento, sean 5 días a la semana, con una frecuencia 2, con una división en concreto, con un volumen en concreto, con cierto esquema de ejercicios. Bueno, pues sabiendo que tenemos que entrenar con intensidad, que tenemos que plantear un esquema, que si podemos hacer una frecuencia 2, pues va a ser mucho mejor que una frecuencia 1 y todas estas cosas, pues a partir de ese punto, igual, en mi caso personal, solamente puedo entrenar 2 veces por semana y lo que planteo es una rutina full body, con ejercicios un poco tirando a básicos, con un rango de repeticiones de entre 8 y 12 llegando cerca del fallo muscular, todas estas cosas. Entonces, con eso, lo más probable es que obtenga el 80% de los beneficios de un buen sistema y no me haga falta hacer algo perfecto porque no se adapta a mi día a día. Y con otros temas pasa exactamente lo mismo. Podemos extrapolarlo al tema de la alimentación. Si yo de repente quiero mejorar en este aspecto y digo, bueno, pues voy a montar la mejor dieta, voy a organizar un plan alimenticio súper bueno, súper óptimo, con lo que ya sabemos a día de hoy, con una distribución de macros súper eficiente, bueno, pues todas estas cosas. Es verdad que lo puedo hacer, lo puedo organizar, pero luego no se ajuste a mi día a día porque yo solamente puedo hacer, pongamos el ejemplo, de 2 comidas en casa y el resto tiene que ser fuera. Entonces, ¿qué puedo hacer? O hago ayuno intermitente, o la otra comida que hago fuera de casa, o las otras dos, o las que sean, tienen que ser comidas que pille por ahí, un poco improvisadas, atendiendo a las mejores opciones que puedo encontrarme en un supermercado, en un restaurante, donde sea. Bueno, pues evidentemente tenemos que ir ajustándolo y hacer un plan perfecto que a todas luces sea lo más óptimo, pero que no podamos cumplir, en este caso tampoco es la mejor opción. Entonces, como digo, se puede extrapolar a muchos otros ámbitos. Siempre tendemos a intentar perfeccionar algo. De hecho, hay muchas personas que intentan, por ejemplo, empezar a entrenar, empezar a alimentarse mejor y nunca dan el paso porque siempre piensan que no tienen un buen plan, que no tienen un buen esquema. Y todos hemos empezado realmente igual. Hemos empezado haciendo unos básicos, hemos empezado haciendo un poco lo que considerábamos que era mejor o lo que nos han dicho que era mejor y a partir de ese punto hemos ido mejorando ciertas cosas. Mi alimentación, por ejemplo, ha mejorado un montón en los últimos años. De hecho, no es ni parecida a como era al principio. Lo mismo que el entrenamiento. Ha mejorado un montón y estoy convencido de que aquí a 15 años, bueno, pues será un entrenamiento mucho más eficiente, siempre, evidentemente, atendiendo a ciertas bases. ¿Cuáles son esas bases? Bueno, pues por ejemplo, la alimentación.
tiene que ser comida nutritiva, tengo que alimentarme con una buena cantidad de proteína, los carbohidratos tienen que ser de calidad, al igual que las grasas, que también tienen que estar presentes en la alimentación. Bueno, pues todas estas cosas. Si hablamos del entrenamiento, lo mismo. Tiene que ser intenso, con un volumen adecuado. Tengo que hacer ciertos ejercicios que involucren bastante masa muscular porque son quizás los más eficientes cuando tenemos poco tiempo. Bueno, pues este tipo de cosas tenemos que cumplirlas. Si hablamos del descanso, lo mismo. Si hablamos, por ejemplo, de optimizar nuestro entorno hormonal, pues más de lo mismo. Hay ciertas cosas que van a cubrir ese 80% de los resultados y que por lo tanto intentar perfeccionar sistemas que no se adaptan luego a lo que es nuestro día a día, no tiene bajo mi punto de vista demasiado sentido. Así que normalmente cuando me llega una persona y me dice, oye Iván, yo quiero ponerme a entrenar, quiero ponerme a comer bien, quiero ponerme a mejorar mis hábitos, pero no sé por dónde empezar. Bueno, pues lo mejor en este caso, mi recomendación es simplemente empezar. Porque aunque hagas una mala rutina, aunque por ejemplo tengas una alimentación que sea muy mejorable, aunque por ejemplo te falte mucho para mejorar tus hábitos, estoy convencido de que a partir de ese punto en el que empieces, vas a ir ajustando pequeñas cosas, vas a ir viendo pequeños cambios y eso va a hacer que mejores. Si por ejemplo te pasas horas, días, semanas, meses buscando en internet la mejor rutina, la mejor dieta, los mejores hábitos, vas a encontrar un montón de información diferente, un montón de información que seguramente mucha de ella te sea de utilidad, otra mucha de no tanta utilidad, pero al final vas a estar perdiendo un montón de tiempo y seguramente dedicando un par de días sea más que suficiente como para empezar con algo medianamente bueno. No quiere decir que sea la mejor, evidentemente, porque eso te va a llevar cierto tiempo, pero aún así has empezado, que es lo importante, y es el paso que muchas personas no llegan a dar nunca, pensando que tienen que encontrar esa rutina mágica o esos hábitos atómicos que van a sacar todo su potencial. En definitiva, estas cosas que bajo mi punto de vista puede hacer que persigamos constantemente una perfección que no existe, que nos lleve a la ansiedad, que nos lleve a la frustración, ya que vivimos en un mundo imperfecto. Y esto es algo que yo he aprendido con el paso del tiempo porque me gustan mucho las cosas en cierto modo perfectas, ya bien sea por ejemplo tanto en el contenido que publico como por ejemplo en la forma de trabajar que tengo. Me gusta que todo esté más o menos bien hecho dentro de lo que cabe y siempre he priorizado por ejemplo la calidad con respecto a la cantidad. Esto me ha llevado en numerosas ocasiones a perder un montón de foco porque trato de perfeccionar algo que a todas luces simplemente estoy viendo yo esas pequeñas imperfecciones, es decir, yo le puedo mostrar un trabajo a alguien y me dice, pues está perfecto, pero yo siempre veo esas pequeñas imperfecciones y siempre van a estar ahí, así que tratar de corregirlas es algo que he aprendido que puede llegar a ser una pérdida de tiempo enorme y por lo tanto es lo que quería transmitir en el episodio de hoy. Empieza con lo que tengas, haz lo que puedas en tu tiempo disponible y a partir de ese punto vete ajustándolo a tu día a día, independientemente del hábito del que estemos hablando, pero considero que esta es la mejor alternativa para no caer, como digo, en esa perfección que en la gran mayoría de los casos es un ideal que casi nunca se cumple. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Como siempre espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Os dejo los enlaces, como siempre, en las notas del episodio, tanto a mi web como la newsletter en lifters.es. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.